Hola Rubén, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en otro ciclo de entrevistas de la comunidad de clave bursátil acá en nuestro canal de YouTube. ¿Qué tal, Martín? Un gusto, gracias a ustedes por invitarme. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Rubén. Bueno, te cuento, este ciclo de entrevistas es un ciclo que entrevista a los apóstoles de la bolsa, como nosotros le decimos, y todos los que han sido entrevistados hasta ahora son muy conocidos por toda la comunidad de la gente bolsera de Argentina por distintas cuestiones. Hemos tenido al profe Jorge Fedio, hemos tenido a Francisco Mancuso, a Claudio Suchovicki, a Rubén Pasquali, un montón de gente, todos reconocidos por distintas disciplinas, por distintas personalidades. Nos interesa mucho poder escucharte a vos, cuál es tu experiencia como analista, como inversor, y por eso te hacemos esta entrevista. Así que te agradezco nuevamente por estar acá y brindarnos el tiempo un sábado que seguramente estabas descansando. No, bueno, ante nada quería, obviamente, como te decía, agradecerles. Obviamente que cada una de las personas que nombraste son palabra mayor, lo cual no sé si entro en ese grupo, como bien decís, pero bueno, ya de por sí que de alguna forma me acerques a ese grupo ya me alegra, así que te agradezco. Me gustaría empezar preguntándote cómo fue que empezaste con la bolsa, con las inversiones, si fue en tu juventud y cómo fue que se te ocurrió incursionar en este tema. En realidad fue un poco de casualidad, digamos, ¿no? Como creo que, como le debe pasar a muchos, digamos, ¿no? Porque en realidad, a ver, yo soy de Buenos Aires, por aquellos por ahí que no saben, si bien ahora me encuentro físicamente en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y fue por decisión propia que, bueno, que decidí cambiar un poco de vida y creo que comencé el home office antes que muchos, digamos, en ese sentido, porque básicamente, digamos, en un momento dije, bueno, me di cuenta que podía hacer lo mismo que hacía de otro lugar, pero en su momento, digamos, yo soy de Buenos Aires, soy de zona oeste, nacido en Merlo, y allí obviamente me acuerdo que cuando estaba en secundario, estaban, digamos, en ese momento, digamos, transcurriendo tercer año, bueno, nos invitaron hicimos esos viajes que hacen los secundarios para ir por la bolsa, como visita, de guía, ese tipo de cosas. Y esa fue la primera vez que yo, digamos, me acerqué y descubrí que existía eso, digamos, que en realidad hasta el momento para mí era desconocido, digamos, ¿no es cierto? Y es como que algo me atrajo, sinceramente, no sé, me pregunté qué, pero algo me atrajo y dije, wow, esto es lo que yo quiero, digamos, ¿no es cierto? Yo en ese momento, sin tener decisión básicamente qué iba a hacer, qué iba a estudiar, qué iba a seguir, una vez que terminé secundario. Te estoy hablando de esto, pues imagínate que fue esto año 93 aproximadamente, ¿no es cierto? Así que fue que, bueno, que ya como que me puse mucho la idea de que eso era lo mío, es que no tenía mucha idea de qué se trataba todavía, para serte sincero, ¿no? O sea, pero era como una atracción que me generaba y dije, bueno, por lo menos por ahí quiero indagar, por ahí quiero investigar y quiero ver bien de qué se trata. Veía a toda esa gente que estaba allí en el mercado, todavía el piso operaba, o había gente, o había más cantidad de gente en la que hoy encontramos en el piso, digamos, ¿no es cierto? Lo cual obviamente me atraía mucho, yo sentía que esa gente sabía más información de la que teníamos nosotros, digamos, ¿no es cierto? Entonces era como que, bueno, que era como que les daba un poder por sobre el resto, ¿no? O sea, era la impresión que yo me hacía en mi desconocimiento, ¿no? Y bueno, y así fue que dije, bueno, empecé a ver cómo era la posibilidad de poder meterle un poco más. En ese momento no había mucho acceso, digamos, a tantas capacitaciones, el internet no existía, digamos, al menos acá en Argentina no tenía alguna exploración muy fuerte, así que lo cual todo era medio como, bueno, golpeando puertas y viendo de qué se trataba, digamos, ¿cierto? Cuando terminé el secundario, lo primero que hice, más allá de la facultad, que me quería hacer económicas, lo primero que hice fue anotarme en el curso que todavía está vigente, en el curso de IAMP, de operador bursátil de IAMP, digamos, que fue mi primera aproximación a la bolsa. Comencé esa capacitación, que era el curso de operador, en ese momento, que era el curso que tenías que hacer para luego rendir el examen, digamos, de operador en ese momento. Y la verdad que si vos me preguntas, mira, yo ahí tuve varios profesores muy reconocidos y demás, y si vos me preguntás cuánto entendí ese curso, creo que poco y nada. Imagínate que yo lo hice ese curso casi con 17, 18 años, ¿no es cierto? ¿Entendés? Y yo no es que vengo de una familia que se dedicaba al mercado bursátil, ni por poco, digamos, ¿cierto? Lo cual realmente en ese momento, digamos, era como que todo lo que me estaban enseñando y mostrando para mí era todo nuevo
entendía quizás el 10% de las cosas que me explicaban en las clases, pero bueno, yo me daba cuenta que en realidad me seguía trayendo, a pesar de entender poco me atraía, no sé por qué, pero me atraía, digamos, ¿no? Así que bueno, esa fue mi primera introducción al mercado. Luego con el tiempo empecé obviamente a estudiar, empecé a involucrarme un poco más. Obviamente tengo algunas anécdotas ahí, digamos, que me acuerdo que cuando iba antes de ir a clase, me acuerdo que por el lado de la bolsa, en el edificio nuevo sería ahora, digamos, la bolsa, me acuerdo que en esa época había unos monitores que ponían contra la vidriera y ¿viste? Gente que se quedaba ahí hablando de las cosas, de los mercados y demás. Entonces trataba de ir conversando, a ver qué decían, digamos, aprender, digamos, esa cosa, ¿no? Y después me metía en la clase. Entonces, digamos, fue como una exploración muy independiente, digamos, muy individual, que me acercó al mercado. Y bueno, desde entonces me empecé a involucrar. Luego en realidad fue uno de los profesores que estuve yo justamente allí en ese curso, que era Roberto Ruartes, que es Roberto Ruarte, digamos, en ese momento estaba dictando el curso, que fue justamente el que me dio análisis técnico en esa capacitación. Obviamente me quedé muy atraído de todo lo que era análisis técnico, tampoco conocía qué era análisis técnico, me quedé muy atraído de esto de que digamos que de alguna forma con cierta información yo podía acercarme a predecir precios, digamos, ¿no es cierto? Después uno cuando explora el análisis técnico se da cuenta que es mucho más amplio que eso en realidad, pero lo cierto es que me generaba cierta intriga, digamos, y me empecé a meter mucho más de lleno en eso. Y así fue que en el año, estoy hablando ya año 95, yo hice el curso de GIAM, y en el año 96, justamente Ruarte había hecho una tipo de pasantía, donde invitó a varias gente. En ese momento, como te digo, análisis técnico poco se conocía, un poco, bueno, obviamente Jorge ya estaba, si no me equivoco, y había aún otro exponente allí importante, y obviamente, pero digamos, poco se conocía, o sea, no era algo muy masivo, digamos, como es o lo es hoy, digamos, ¿no es cierto? Y la realidad es que, bueno, que me intrigó muchísimo, me metí en justamente en esa pasantía, y bueno, básicamente nos pagaban con educación, lo cual para mí era suficiente, imagínate yo en esa edad. Y bueno, y allí fue que quedé en esa pasantía, luego quedé a trabajar con Roberto, y desde entonces, del 96 en adelante, es que estamos acá todavía. Digamos, obviamente hubo mucho recorrido en el camino, pero así es como me inicié en el mercado bursátil, digamos, ¿cierto? Es muy interesante lo que contás. Primero, aclaro a todos, probablemente lo sepan, pero para los que no saben, Roberto Ruarte es un exponente del análisis técnico, particularmente creo que de ondas de Elliot, de la metodología de ondas de Elliot, que actualmente vive en México. Es muy interesante tu relato porque me identifico mucho y aparte veo reflejado en las personas que están en la comunidad de clave bursátil, porque básicamente creo que el recorrido psicológico un poco es el mismo, o la idea de pensar o darse cuenta que los operadores o los analistas tienen más poder, ¿no? Porque tienen más información. Entonces, yo me doy cuenta de la gente que quiere entrar a la comunidad de clave bursátil o que quiere entrar a un grupo de WhatsApp o de algún tipo de ámbito donde se habla del tema, es que ahora que lo decís, lo pusiste con estas palabras, yo por ahí no lo había podido expresar tan claramente, pero claro, uno piensa que va a tener más poder al poder estar en ese ámbito, al poder recibir esa información tal vez antes que los demás, o no sé si antes, pero interpretaciones o datos que el común de la gente, por decirlo de alguna manera, no cuenta con esa información, y mediante esa información uno va a tener más poder. Y no necesariamente implica que va a tener más ganancias monetarias, o sí, pero me parece que un poco es el entusiasmo por tener ese poder, no es tanto tal vez Es una solamente fantasía, la ganancia. yo creo que es una gran fantasía bueno, de creer de que siempre hay alguien que sabe más que vos, que por cierto lo existe, siempre hay personas que saben más que vos, y eso está claro, digamos, ¿no? Pero no significa que por eso sepan lo que va a pasar, digamos, que son dos cosas diferentes, digamos, ¿no? Que tengan un conocimiento más importante por su experiencia, por su recorrido, bueno, indudablemente le da una ventaja, pero al fin y al cabo, cuando uno pasa tantos años en el mercado, como digo, yo imagínate que en el 96 ya van a ser casi 25 años que estoy en el mercado, he pasado por mucho, he visto mucha gente, y bueno, la realidad es que uno se va a dar cuenta con el tiempo que, bueno, en definitiva todos los días aprendemos y que en realidad nadie sabe nada, digamos, ¿no es cierto?
todos tratamos de aprender en el día a día y obviamente sí las experiencias y el recorrido nos hace un poquito más fuerte, más sólidos en algunas tomas de decisiones simplemente, pero no más que eso, digamos, ¿no? Hay algo que yo me doy cuenta, y por ahí, no sé vos si al principio te pasó esto, y es que todos al principio en el mercado nos cuesta asimilar la idea de que no importa cuán grosso sea un analista o algún referente, nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro. No es que uno, si está en el grupo de WhatsApp donde está el presidente de la bolsa y están los más capos, esos sí saben lo que va a pasar. Y yo veo que mucha gente, inclusive a mí me ha pasado y me ha costado mucho asimilar e interiorizar eso, de darnos cuenta, y yo lo repito todo el tiempo, porque hay que acordarnos todo el tiempo de que por más que hagamos gráficos los mejores, por más que nos quememos la cabeza, igual tenemos que convivir siempre con la idea de que no sabemos lo que va a pasar. Y bueno, está mucho esta competencia de tratar de adivinar y que si le pegaste o no, y entonces si dijiste algo y al final pasó otra cosa, entonces no sirve. Y bueno, detrás de esa búsqueda, de esa fantasía de tratar de saber el futuro, que en realidad es un camino equivocado porque no lo vamos a saber, se encuentran todos esos vicios. Así que bueno, esta entrevista con vos nos sirve como para hablar con alguien que ya hizo todo un recorrido muy interesante y de 25 años, como estás diciendo, para que nos demos cuenta de todas estas cosas, estas fichas que te caen cuando hablas con una persona así. Entonces, me gustaría empezar a hablar un poco del análisis técnico en particular. Y siguiendo el relato que vos contabas de cómo te formaste, quisiera preguntarte, ¿por qué te cautivó en particular en análisis técnico de todas las metodologías de análisis? No, bueno, a ver, inicialmente, como te dije, fue un poco de esta sensación inicialmente de todo lo que yo sabía, como imagínate que haciendo un poco continuación al relato que te hacía al comienzo, cuando yo entraba en mucho tecnicismo, no estoy hablando de análisis técnico particularmente, sino mucho tecnicismo bursátil, que era lo que me daba inicialmente el curso, desde mi desconocimiento total, era como que era todo muy dificultoso, sentía que era todo muy complejo, digamos, para poder entenderlo, ¿entendés? Y es como que en realidad yo decía, bueno, acá obviamente necesito una formación de muchos años, de mucha dedicación y demás, para poder entender de qué me estaban hablando cada uno de los profesores que yo tenía en ese momento, estoy diciendo, ¿no? Y encontré en el análisis técnico cierta simplicidad, digamos, ¿no es cierto?, de poder interpretar capaz cosas similares, pero de manera más simple, digamos, ¿no es cierto? Obviamente que, como te digo, o sea, obviamente que uno ya conoce, con tantos años recorrido en la materia, uno reconoce las ventajas y las desventajas y las fortalezas y demás que uno puede encontrar de cada una de las corrientes. Tomando como referencia lo que decías vos, Martín, recién, de que decías, bueno, esta fantasía que nos hacemos y justamente de que en realidad podemos saber lo que va a pasar en el futuro. Y la realidad es que, mira, yo toda mi vida hice análisis técnico, nunca hice análisis fundamental. Obviamente leo, consumo información como lo hacemos todos los que estamos en el mercado, obviamente, ¿no es cierto? O sea, trato por lo menos de conocer de qué se trata tal o cual empresa, qué es lo que hace tal o cual empresa. Nunca miré un balance, para serte sincero, ¿no es cierto? Para darte un ejemplo, ¿no? Pero yo soy muy consciente de que en realidad, o al menos es mi idea, digamos, ¿no es cierto?, que el mercado, tanto el análisis técnico como el análisis fundamental, como siendo las dos corrientes que de alguna forma son las dos corrientes que nos estimulan a decir quiero estar comprado, quiero estar vendido, porque al fin y al cabo es eso. Tanto el análisis fundamental como el análisis técnico buscan el mismo objetivo, digamos, ¿no? ¿Para dónde va el mercado? Y yo siempre digo que en definitiva lo interesante de esto es que ninguna de las dos sabe exactamente para dónde va el mercado, ¿cierto? O sea, el análisis técnico es fundamental. Entonces yo siempre digo lo que, bueno, perfecto, si yo, la conclusión que tomo es, si el análisis técnico no me dice exactamente, no va a dar con certeza, 100% certeza, lo que va a pasar en el mercado, y el fundamental tampoco, entonces obviamente digo, bueno, claramente hay que diferenciar entre ser analista y ser trader, y unas cosas que vamos seguramente a tocar luego, al fin y al cabo, porque en definitiva eso te muestra que hay una parte que tiene que ver con el manejo del capital que es mucho más importante incluso que la corriente de análisis, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo me preguntás exactamente por qué me gusta el análisis técnico, bueno, porque justamente yo entiendo de que me da mayor facilidad de interpretación de lo que está ocurriendo. Yo trato siempre de decir que el análisis técnico para mí es el mejor idioma que tiene el mercado para entenderlo, porque ahí no hay mentiras. ¿Por qué digo yo?
Porque en definitiva, cuando vos mirás precio y volumen, mirás esas dos variables, en definitiva, vos podés decir, yo te pregunto ahora, vos mira Martín, ¿estás comprado o está vendido el mercado? Vos decís, no, mira, compré acá, compré allá, o digamos, me gusta aquello, me gusta lo otro. Pero yo no sé si realmente esas posiciones las tenés o no, o si no las tenés pensado, pero capaz que nunca las haces, o me decís, mira, no, yo el lunes voy a salir a comprar Galicia, por decirte cualquier cosa, ¿no es cierto? Y yo no sé si finalmente lo vas a hacer. Ahora, yo sé que si el lunes voy al mercado y me encuentro que Galicia sube y que el precio de volumen sube, más allá de lo que se esté diciendo en el mercado, yo sé que ahí están comprando, hay una fuerza, entonces hay una información de que el mercado me está dando mucho más fidedigna desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el poder de los gráficos, el poder de los precios es realmente muy interesante. Y eso me hace a mí indudablemente inclinarme preferentemente hacia esa corriente, pero soy consciente de que tampoco, porque sea la corriente que yo utilice, la que a mí me guste, no significa que con eso que voy a salir exento de golpes y eventualmente de errores que pueda cometer también en la toma de decisión, claramente, ¿no? Totalmente, seguramente te ha tocado en todo este tiempo, en estos 25 años, encontrar muchos detractores del análisis técnico y yo veo que tienen siempre por ahí, estas detracciones tienen como los mismos argumentos, ¿viste? Algunas son simplemente, qué sé yo, frases como, ay, los grafiquitos, los dibujitos, sí, que no tienen ningún sustento, no tienen ningún argumento. El otro que veo, que también me parece bastante débil como argumento, es si el análisis técnico funcionara tan bien, todos serían millonarios. Y creo que en realidad esa frase, esa chicana, lo que tiene detrás es esa fantasía de la que hablamos hace un rato, de pensar que el análisis técnico tiene como objetivo adivinar el futuro, y entonces, claro, si vos pensás eso, decís, claro, entonces si te saliera bien, sabrías el futuro, entonces serías millonario. Y en realidad no es adivinar el futuro. Pero en definitiva yo eso lo replico porque justamente cada una de esas cosas que comentás, Martín, también las he escuchado y el usar el diminutivo de los grafiquitos lo he escuchado un montón de veces, digamos, ¿no es cierto? Como algo despectivo, como algo generándoles cierta simpleza al análisis para la toma de decisión. Y yo digo, justamente, la simpleza es una ventaja que nos da el análisis técnico, no es una desventaja, ¿no? Hay que bien utilizarlo, como quien dice, ¿no? Pero otra de las cosas que obviamente que mencionabas recién, me decías una de los grafiquitos y otro lo de, me comentabas cuál era, me olvidé. Que si funcionara bien, todos serían millonarios. Esa típica, ¿no? O sea, la típica es, mira, no conozco ninguna analista técnico que sea millonario. Yo te puedo decir, ¿sabes la cantidad de analistas fundamentales que conozco que no son millonarios? ¿Entendés? Entonces, es decir, si vos me asegurás que yo voy a una carrera de economía de 6, 5 años, luego hago un máster, digamos, en economía, y con eso, esa forma, voy a ganar el mercado, estoy dispuesto a resignar los próximos 10, 12 años de mi vida estudiando solamente economía para asegurarme que a partir de ahí voy a ganar todo lo que venga del mercado. Y es una mentira eso también, ¿te das cuenta? Entonces, en realidad, lo que te quiero mostrar es que en realidad yo creo que no tiene que ver que en definitiva, por eso digo, para mí el análisis técnico, el análisis fundamental, es una pelea que creo que cada vez es menos, te digo, cuando yo me inicié en todo esto, y Jorge puede dar fe de todo esto, digamos, es como que en realidad, bueno, es como en definitiva era como algo bueno, que no servía, definitivamente no servía en el mercado. Y que con el tiempo uno va viendo que cada vez son más los aficionados al análisis técnico, y cada vez son más, incluso, bueno, gente que ya está formada fundamentalmente, que tiene maestrías, que tiene recorrido, que opera en el mercado hace mucho tiempo, tarde o temprano termina sentándose en una gráfica a trazar una línea de tendencia, ¿viste? O metiéndole un RSI o algo por el estilo. Entonces, yo digo, bueno, entonces al fin y al cabo no era tan esos grafiquitos y nada por el estilo. En definitiva son herramientas más que le acumulan, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que acá no hay receta, me parece que en los mercados no hay receta para ni hacerse millonario, creo que no tiene que ser de por sí ningún objetivo, ninguno de los chicos que esté escuchando. El mercado no es para hacerse millonario, digamos. Generalmente cuando buscas eso, lo más probable es que te termines estrellando muy fácilmente, digamos. Creo que sí, el mercado te da oportunidades para poder indudablemente mejorar tu nivel de retorno, claramente. El mercado te da esas oportunidades, pero el mercado hay que respetarlo. Y creo que cuando uno respeta el mercado, también se respeta su posición y demás. Y creo que eso es lo que, al fin y al cabo, te hace
ir de menor a mayor, desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Pero no me gusta entrar en la dinámica de fundamental técnica, porque yo, sinceramente, yo técnica, pero sinceramente no denosto tampoco al fundamental, porque me parece que las dos corrientes son válidas en definitiva, para tomar decisiones y ninguna de las dos tiene la verdad. Entonces, al fin y al cabo, ¿cuál es la que te sirve? ¿Cuál es la que te da, digamos, te da buenos resultados? Y bueno, seguir con esa. En definitiva, ese es el punto, ¿no? Sí, totalmente, complementario. Digamos, el ejemplo que yo suelo hablar es, por ejemplo, si vos querés comprarte un kiosco que está enfrente de tu casa, bueno, tenés dos maneras y creo que las dos son buenas para evaluar la oportunidad, que sería una, pedirle al dueño actual los balances del kiosco para ver, pero ojo que ahí puede haber algún dibujo o alguna cosa que no es tan así. Pero también vos podés pararte todos los días en la puerta del kiosco y anotar cuántas veces alguien compra y cuántas cosas se compra y de esa manera también tener una estadística de cómo le va. Entonces me parece que ninguna de las dos es opuesta, que las dos son buenas, ¿viste? En una te puedes engañar y en la otra te puedes engañar también, pero las dos son muy, muy válidas. Y claro, lo que vos Y decís lo más de la... importante de eso que está diciendo es que ninguna de las dos variables, o de ninguna de las dos formas o percepciones de sacar una conclusión, te va a dar seguridad de la venta futura de ese kiosco, digamos. Ese es el punto, al fin y al cabo, ¿no? Exactamente, sí, porque bueno, puede pasar algún evento inesperado, pueden pasar un montón de cosas. Es solamente tratar de reducir la incertidumbre, pero siempre va a haber un grado de incertidumbre, y esa es la materia prima del analista, ¿no? La incertidumbre. O sea, nunca se va a eliminar por completo, porque nunca vamos a saber el futuro, que es lo que veníamos hablando antes. Pero bueno, tal vez, y lo que yo siempre digo a favor del análisis técnico es estadística, digamos. Entonces, sirve para reducir el margen de error respecto de un análisis, pero no para eliminar el margen de error. Solo lo reduce. O sea, si más cantidad de veces que pasa esto, también pasa lo otro, es una estadística, digamos, bueno, tenés más probabilidades, una probabilidad mayor a que pase algo, pero solo es una probabilidad. Ante el caos total, ese estudio de probabilidad está bueno. Y entrando a hablar un poco del análisis técnico y las distintas corrientes que tiene, porque tiene muchas, ¿cuál es la corriente del análisis técnico que a vos más te gusta, más desarrollaste? No, bueno, como te dije, yo imagínate que me inicié en análisis técnico con Roberto, entonces, básicamente Roberto fue un poco digamos, quien exploró, digamos, al menos a nivel local, todo lo que fue el modelo de Elliott Wave. Yo aprendí Elliott Wave antes que el chartismo en sí mismo, digamos, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver justamente con, bueno, obviamente que me inicié con él, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en realidad empecé a contar ondas antes de mirar una media móvil, para serte sincero, ¿no es cierto? Entonces, eso hizo que obviamente yo tenga toda una estructura de visión de mercado con principal eje en el modelo de Elliott Wave, digamos, ¿cierto? Elliott, en lo personal, compro mucho la filosofía del modelo en términos generales, el concepto de que los mercados tienen ciclicidades, el concepto de que los mercados tienen ciclotimia, que obviamente que Charles Dow también lo toma, estos términos, no son de Elliott, por cierto, no son exclusivos de Elliott, ni por mucho menos, ¿no es cierto? Pero que al fin y al cabo, bueno, él hizo su modelo basado principalmente en estos puntos, y cuando uno lo explora en importancia a lo que es el modelo en sí mismo, me parece que es de los más completos, al menos en lo personal, luego de haber explorado diferentes alternativas, me da la impresión de que es más completo. Ahora, que yo haga Elliot, para ser sincero, Martín, no significa que soy un fundamentalista de Elliot, digamos, ¿no es cierto? O sea, debo confesarte de que obviamente toda habitualmente cuando me enfoco a mirar una gráfica, y bueno, Elliot sale por naturaleza, digamos, ¿no es cierto? O sea, mi patrón inicial parte de allí. Ahora, trato siempre mi idea, lo que busco es interpretar el mercado, no que el mercado, sino adecuar a lo que yo creo, digamos. Simplemente tratar de decir, a ver, qué es lo que está funcionando, qué es lo que está diciéndome el mercado, ¿cierto? Y esos patrones a veces están claros en Elliott y hay veces que no están claros y uno tiene que complementar con análisis técnico o con chartismo, análisis tradicional o con una otra instrumento, de una otra herramienta, digamos, ¿no es cierto? A una que otra vez he hecho algo de velas japonesas, es decir, al fin y al cabo lo que te quiero decir, no trato
de enfocarme solamente en un solo análisis, sino porque, y esto tiene que ver no con simplemente buscar lo que me convenga para mí, para mi visión, sino que tiene que ver con lo que me convenga de que yo crea, porque yo siempre digo que los analistas técnicos lo que tenemos que hacer es interpretar lo que está haciendo el mercado, no querer adivinar nada. Si interpretamos lo que está en el mercado, atrás del mercado hay gente que está comprando y está vendiendo. ¿Por qué está comprando? ¿Por qué está vendiendo? Entonces, al fin y al cabo, los patrones de precios los que nos marcan son, de alguna forma, es el reflejo de lo que están haciendo los participantes, digamos, ¿cierto? Entonces, si yo logro interpretar lo que están haciendo los participantes, y bueno, ya le gano un poquito más al análisis, digamos. Y ya no me estructuro solamente a querer encontrar una figura, a querer encontrar un conteo de Elliott o puntualmente. Simplemente es tratar de interpretar primero lo que está haciendo el mercado, ¿okay? Yo creo que eso tiene que ver mucho con la psicología, con hacer una buena lectura de psicología del mercado, lo que está predominando, qué es lo que está moviendo, cómo puede ser que nos encontremos que en circunstancias similares, digamos, de mercado, ocurren eventos similares y por ahí las conclusiones terminan siendo diferentes, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces el punto tiene que ver muchas veces en qué contexto se dan esas circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, por eso mismo creo que la interpretación en análisis técnico es muy importante. Algunos ellos lo pueden considerar como subjetivo, yo en lo personal creo que no, porque creo que en definitiva nos vamos a encontrar que en realidad, que obviamente que cuando uno, en definitiva, uno va, obviamente como analista, va tratando de validar diferentes circunstancias, digamos, si estoy utilizando una u otro modelo, va viendo si en definitiva eso está respondiendo o no está respondiendo. Entonces, creo que si en definitiva los modelos están pensados para que uno pueda trabajar con esas herramientas. Si los modelos se van validando en sí mismos, bueno, de alguna forma el mercado te va dando la razón, el mercado te va dando la respuesta. Entonces, uno no tiene que forzar nada. Y eso es lo más interesante que para mí tiene análisis técnico, ¿no es cierto? Mira, me parece buenísimo lo que estás diciendo porque me identifico mucho con lo que decís y a mí me pasó del lado del chartismo, del análisis técnico clásico, ¿no? Por ser de la escuela del profe Jorge Fedio, nosotros estamos todo el día hablando de hombro, cabeza, hombro, mástil y bandera, doble techo. Estamos todo el tiempo en la comunidad de clave bursátil y es nuestro lenguaje y sabemos que está el tema de Elliott Wave, pero es como una especie de dentro de la tribu del análisis técnico, es como una tribu que se fue para otra isla y hay conexión entre nosotros, pero es como una tribu diferente. Y en este caso, me gustaría tomar esa analogía, como que nos encontramos, yo soy de la tribu del chartismo y vos del eliotismo, y entonces, con toda la curiosidad que me da, yo no estudié aún ondas de Elliott, me gustaría preguntarte, yo sé que no vamos a tener mucho tiempo para hacerlo, pero básicamente, ¿qué es Elliott? ¿Qué es el modelo de Elliott? Yo sé que cuentan ondas, le ponen un número, pero ¿cuál es la base, digamos, si se puede decir brevemente, ¿no? ¿Qué es Elliott? No, bueno, a ver, vamos a hacerlo resumido, digamos. Elliott parte de la base, digamos, que los mercados tienen un comportamiento cíclico, digamos, ¿cierto? Y obviamente esa ciclicidad hace que, bueno, que se tornen repetitivos. O sea, siempre que hablamos de ciclo hablamos de comportamientos repetitivos, ¿ok? Y lo importante que, digamos, el mayor valor que le da Elliott a este concepto de ciclicidad es que dice, bueno, mira, un ciclo de mercado se compone de dos ciclos, de dos subciclos. Dice, en el mercado hay un momento donde sube y hay un momento donde baja, ¿sí? Él entiende parte de la base, porque convengamos que él enfoca el análisis desde el lado bursátil. Luego digamos, lo que hicimos Elliott, hemos aplicado Elliott Wave a monedas, a commodities, a un montón de, digamos, otros instrumentos, pero en realidad él arranca del bursátil, digamos, ¿cierto? Dice, la bolsa al fin y al cabo es el mejor reflejo digamos, del crecimiento humano, digamos, el crecimiento del ser humano, la naturaleza humana, digamos, ¿cierto? O sea, si de la naturaleza humana se ha dado a partir de ¿qué? Del concepto de que cada movimiento de prosperidad, digamos, que se ha dado en el universo, en el mundo, digamos, siempre fue seguido luego de un periodo de crisis. O sea, nunca es lineal, como nosotros en el chartismo podemos decir, bueno, los mercados se mueven serrucho. Bueno, en definitiva, todo se mueve en términos generales
en serrucho. Digamos, tu vida, mi vida, no tenemos momentos buenos constantes, digamos, me explico, tenemos buenos momentos, malos momentos, buenos momentos, malos momentos, o sea, todo es cíclico al fin y al cabo, ¿sí? Y él lo aplica en eso, entonces dice, bueno, al fin y al cabo, yo lo que reconozco, una vez que yo reconozco el concepto de ciclicidad, veo que en realidad, te decía que el mercado se mueve en dos subciclos, una parte alcista y una parte bajista, es lo que reconoce de qué forma el mercado eh, recorre ese tramo alcista y de qué forma el mercado recorre ese tramo bajista, digamos, ¿cierto? Entendiendo que en realidad que un ciclo de mercado parte desde una ciclotimia del participante, o sea, nos hace un gran engaño. Cuando todos estamos negativos, el mercado comienza a subir, básicamente. ¿Por qué? Porque básicamente estamos todos afuera, entonces no se necesita mucho para que el mercado comience a subir. Y a la medida, que era lo que en su momento Charles Darwin hablaba del famoso proceso de acumulación, como quien dice, ¿no es cierto? Pero fíjate que hay lineamientos similares, porque al fin y al cabo Elliot toma muchos de los conceptos de Dow, Kiyoshiar, nada más que lo pone con otro nombre, digamos, ¿no es cierto? Al fin y al cabo. O sea, la onda 1 de Elliot es gran parte del proceso de acumulación, al fin y al cabo, de Charles Dow, digamos, ¿no es cierto? La onda 3 de Elliot, del recorrido alcista, es gran parte del proceso de participación de Charles Dow, es decir, donde básicamente donde tenés un recorrido donde los participantes se suman, donde tenés comportamiento dinámico, donde tenés crecimiento de volumen, bueno, en fin. Eso genera como un retroalimentación, el mercado se va retroalimentando hasta llegar a un pico de euforia. Entonces el mercado cuando hace su pico, el recorrido, él descubrió que el recorrido de la depresión o del negativismo total del mercado a la euforia se da en un patrón normal de 5 movimientos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y que obviamente el paso, ahí termina el subciclo alcista y luego viene el ciclo bajista, que él siempre dice que el ciclo bajista lo que hace es, como digamos, como te decía, el desarrollo humano, siempre es una corrección de algo que prosperó anteriormente, digamos, siempre lo asume como algo correctivo. Entonces, el ciclo bajista va a ser el paso de la euforia a la depresión, digamos, o al negativismo nuevamente, como algo correctivo a lo que anteriormente había subido, y él lo va a estipular básicamente en 3 movimientos. Es decir, una vez que todo eso terminó, dice, bueno, comenzamos un nuevo ciclo. Entonces, el desafío de los heliotistas es identificar en qué parte de ese ciclo estamos. Digo, si yo te digo a vos, mirá, si de repente estamos en ciclo alcista, yo te determino que estoy en ciclo alcista y veo que estoy, si se dan 5 movimientos, digamos, y veo que estoy en la onda 2 correctiva, por ejemplo, bueno, vos podés proyectar que lo que viene va a ser la onda 3. Y lo importante y lo más importante que yo le saco valor a Elliot, lo hago resumido, ¿no, Martín? Un poco para generar la idea. Pero sí, lo más importante es que Elliot lo toma en diferentes dimensiones. No se trata solamente, y ahí es donde muchos cometen error a la aplicación de Elliot. Muchos creen que simplemente Elliot es contar ondas, y la realidad es que contar ondas solamente es una parte del modelo que tiene que ver con darle una estructura al patrón de comportamiento, digamos, de esta fase, digamos, ¿sí? Pero en realidad Elliot a cada uno de los movimientos le da una asociación a un contexto determinado. ¿Cuál es la psicología reinante de que tiene que tener participantes? Hay un patrón de reconocimiento, ¿me explico? Entonces vos vas a encontrarte 2 idiotistas que están hablando y te dicen, bueno, che, ¿y vos cómo está tu vida? ¿Todo bien? ¿Y vos en qué onda estás? Estoy en onda 3. Entonces ya están asociando su comportamiento de vida, ¿entendés? A decir, bueno, ¿cuál es el comportamiento de la onda 3? Y la onda 3 donde todo crece, estamos todo bien, era que todos queremos estar, digamos, al fin y al cabo, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea es entender lo que está ocurriendo en el mercado, llevado obviamente al mercado, al análisis, digamos, ¿sí? Entonces a mí me da, cuando uno a Elliot lo mira en una dimensión amplia, donde indudablemente te da una perspectiva mucho más amplia, que algunos por ahí manosean un poco el modelo en sí mismo y eso hace que muchos no crean, pero como te digo, es un modelo más. La realidad es que tampoco Elliot te va a salvar, la realidad es esa, digamos, es un modelo más, pero que desde mi punto de vista es uno de los más completos porque asocia diferentes dimensiones, dimensión de estructura, psicología, medición de magnitudes, es decir, un montón de condiciones que desde mi punto de vista lo hace más completo, y bueno, y es por lo cual me atrajo indudablemente por sobre otros. Como te dije anteriormente, eso no significa que yo
no por eso me ponga, identifique un hombro cabeza a hombro y diga, mira, hay un hombro cabeza a hombro, digamos, ¿me explico? Para darte otro ejemplo, Martín, o sea, lo que por ahí, digamos, en análisis técnico tradicional, todos o hablan de banderas o banderines, Elliot lo traslada como si fuesen planos o triángulos, te das cuenta, y es lo mismo al fin y al cabo, ¿entendés? Son patrones laterales, con cierta estructura, pero al fin y al cabo, es decir, es como que en definitiva está como moldeado, pero en la base del chartismo, Elliot tiene gran parte de la base del chartismo donde hay ciertas conclusiones simplemente asociadas al modelo que él mismo ha hecho, simplemente es eso, pero yo creo que es una herramienta, es una rama de análisis técnico al fin y al cabo, ¿no es cierto? Okay. Me resulta muy, muy interesante lo que decís, porque la verdad es que todo esto que estás diciendo sobre Elliot lo conecto y lo relaciono con cómo pensamos los que hacemos el chartismo. Y ¿sabes qué? Siguiendo este ejemplo de la tribu, es como cuando vos estudiás dos religiones que en realidad describían el mismo fenómeno, pero tenían otro nombre para el dios y por ahí alguna diferencia, pero en realidad trataban de explicar la misma cosa, que trataban de describir una realidad y le trataban de aplicar un modelo para explicarlo desde el idioma de las personas, pero hablaban del mismo fenómeno, tal vez de las lluvias, de los terremotos o de la vida y la muerte, y en realidad describían la misma cosa, que en esencia es igual, pero con distintas palabras, ¿no? Distintos esquemas o ejemplos, y todo lo que acabas de decir, claro, me parece, estamos describiendo y viendo lo mismo, y estamos como hablando un idioma con algunas diferencias, pero que están... Te hago un ejemplo simple, mira. Por ahí, si mucho de la comunidad, obviamente, de análisis técnico, conocerán lo que es una formación de doble piso, que es algo sencillo, digamos, ¿estamos de acuerdo? Es un mercado que va a buscar un punto, un piso, luego se recupera y luego el mercado va a buscar nuevamente el mismo nivel de piso, digamos, ¿sí? La formación se confirma cuando el mercado se recupera y quiebra el punto intermedio que había entre piso y piso. O sea, ese sería, digamos, en términos así, digamos, conceptuales, una formación de piso, ¿ok? Si uno analiza la interpretación de esa formación de piso, la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo las participantes? ¿Por qué el mercado forma un... O sea, y eso es lo que yo quiero llegar, que para mí el análisis técnico es interpretativo. Habitualmente, ¿qué es lo que te está expresando una formación de piso? Bueno, es lo que en su momento Charles Dow hablaba de mi punto de vista, obviamente hablaba de acumulación. ¿Por qué? Porque lo que se está mostrando es decir, que hay participantes, el mercado venía bajando, ¿sí? ¿Por qué hace el doble piso? Que hay participantes que llegó a un punto de mercado, a un valor de mercado que compran, que tomó una posición compradora. Pero esos compradores no salen a correr el mercado, no salen a correr el precio. Te dicen, mira, yo estos valores compro porque creo que está barato el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando el mercado se empieza a recuperar, automáticamente ya dejan de comprar. Entonces se agota ese efecto comprador y el mercado produce nuevamente la nueva caída, digamos. Y nuevamente salen los mismos compradores, salen nuevamente a posicionarse. Es decir, el proceso de acumulación es eso, en definitiva, es una zona donde las grandes manos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? O se entiende como las grandes manos, que yo digo, a veces no sé si son grandes o son chicas, pero al fin y al cabo son las que entienden, digamos, cómo se mueven los mercados, al fin y al cabo, ¿no es cierto? Dice, mira, yo te pago precio hasta acá, porque vos generalmente cuando el mercado está a la baja, lo más normal es que vos decís, bueno, ¿por qué vas a comprar si todo es negativo? Habitualmente cuando el mercado baja, yo te pregunto ahora, la bolsa argentina viene bajando, dame noticia positiva de Argentina, y no vas a encontrar, digamos, es muy difícil encontrar noticias negativas. Entonces, difícilmente vamos a encontrar que el piso de la bolsa argentina se vaya a hacer con noticias positivas. O sea, es decir, lo normal es que se haga en medio de hecho que el mercado ha venido recuperando y no hemos tenido muchas noticias positivas en todo este recorrido, digamos, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué el mercado subió a pesar de...? Bueno, porque hay ciertas manos que en algún momento dijeron, mira, me parece que esto es barato. Como creo que esto es barato, yo estos valores ya a ciertos niveles compro. Pero esas manos que consideran eso no salen a correr el precio para arriba, te compran a cierto valor, es decir, yo sé que el mercado está negativo, como sé que este mercado está negativo, si el mercado necesita compradores, no compra estos precios, ¿no es cierto? Y ahí es donde se produce el proceso de acumulación. El doble piso, al fin y al cabo, ¿qué hace? Es un proceso donde las grandes manos sostienen el piso a un nivel donde consideran que está barato, ¿sí? Y hasta tanto no aparezca un fundamento, algo que diga realmente que estimule al resto a empezar a pagar precios más altos, ellos no van a quedarse de ahí, digamos. No son ellos los que van a subir el precio. El que va a hacer subir el precio va a ser
en definitiva, cuando se genere el fundamento que estimule el movimiento del mercado. Entonces, es decir, si uno interpreta el mercado, yo te digo hoy por hoy, la bolsa argentina, y todo seguramente se sigue en Argentina, así, la bolsa argentina, ¿qué puede estar? Puede estar en un proceso de acumulación, ¿y por qué no? Si en definitiva, hay cierto, vos habrás escuchado con la gente donde te dice, mira, a cierto valor yo pago. Ahora ya, Galicia, no sé, en 15 capaz que no la pago. Ahora, si me la das en 8, en 9, te la pago. Entonces, es decir, eso es lo que están mostrándote, que nadie está dispuesto a pagar para arriba. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay ningún estímulo fundamental, por decirlo de alguna forma, que te genere la dinámica alcista de ingreso de flujo. ¿Por qué va a entrar flujo a Argentina si todavía no arreglamos la deuda, si todavía hicimos esto, si todavía hicimos lo otro? Bueno, perfecto. Es decir, entonces, ¿por qué el mercado no sigue bajando? Y bueno, porque ya el mercado entiende de que a pesar de que no está todo mal o que todo esto no lo solucionamos, hay precios que ya están atractivos. ¿Te das cuenta? Es decir, interpretar el mercado para mí es muy válido. Y las formaciones de precio, un hombro cabeza, perdón, un hombro cabeza hombro, sí, un doble piso, o si te quieren Elliott, una onda 1 y 2, tienen el mismo patrón, digo, quiero decir, no patrón de comportamiento, sino al fin y al cabo el mismo patrón de interpretación. Son procesos de acumulación, ¿te das cuenta? Después uno trata de decir, bueno, perfecto, el mercado está haciendo esto y el patrón se asocia más a aquella figura o a la otra, pero al fin y al cabo entender cómo el mercado, qué es lo que está leyendo el mercado, me parece un valor muy importante y eso es lo que trato de hacer. A veces me sale bien y no te voy a decir que otra vez no me sale mal también, ¿no es cierto? Me parece excelente lo que acabas de decir, me pareció esclarecedor porque yo te iba a preguntar después si vos crees o si sabés si las empresas o los grandes fondos o las manos grandes, que tal vez sean chicas como decías vos, usan el análisis técnico o usan otra cosa, pero vos acabás de describir, acabas de interpretar patrones de análisis técnico que están en el chartismo, que están en Elliott Wave, desde el punto de vista de estas manos, que por ahí ellos dicen bueno, está barato, ese está barato en base a qué lo dicen. Probablemente, no sé, si vos sabés o hablaste alguna vez con alguno de las manos grandes, si ellos su está barato lo basan en fundamentals o lo basan en gráficos, pero todo, digamos, chartismo, Elliott Wave, análisis fundamental, todo acabas de unir en ese proceso de acumulación. En realidad es lo mismo, le podemos sumar una tercera o una cuarta religión que mira el mismo fenómeno de los fenómenos naturales, la vida y la muerte o lo que sea, desde otro punto de vista, pero en fin y al cabo todos están bajo la misma realidad, que es esto se puso barato, entonces yo lo quiero comprar. Entonces te pregunto, vos... ¿te parece que estas manos grandes, ¿no? Que son las que bancan el precio ahí, estas que acabas de describir, ¿también miran los gráficos o utilizan alguna otra interpretación de otra religión, como estamos dando la analogía, para basar sus compras y sus ventas? Mira, lo que yo he conocido, obviamente, veníamos obviamente asesorando a unas instituciones importantes en su momento y hoy, el día de hoy también, y uno está en contacto con algunos brokers importantes y demás. Yo creo que en realidad yo creo que, a ver, el problema, creo que las dos corrientes las utilizan las dos corrientes, no creo que usen una u otra únicamente, sinceramente. Lo que más yo creo que toman como referencia, claramente, vos pensás que las grandes manos no pueden comprar el mercado cuando el mercado sube. Básicamente, para poder hacer la diferencia, tienen que operar en contraposición, digamos, porque el flujo que tienen es tan importante que claramente para poder sacar esa diferencia no pueden ir solamente acompañando la tendencia, tienen que operar en contratendencia habitualmente, ¿no es cierto? A modo de, bueno, justamente hacer una base de precio que le permita luego en la subida poder venderlo, de la misma forma que te venden cuando en realidad el mercado está subiendo. O sea, lo normalmente es así, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tienen una necesidad, no pueden desarmar una posición, armar una posición de la noche a la mañana como podemos hacer cualquiera de nosotros. Yo digo, me parece que me gusta, no sé, Cresud, y salgo a comprar Cresud. Bueno, si a ellos les gusta Cresud y les gusta Argentina, para armar su cartera argentina demoran un tiempo, digamos, ¿cierto? Porque el flujo que meten por el capital que tiene Argentina o lo que sea, o lo que opera el mercado, claramente tiene todo un recorrido, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que debe haber una combinación de ambas cosas, digamos, de un fundamental ya, digamos, negativo, pero saturado, seguramente, donde dice, mira, después de esto lo más probable es que vos tengas una presión, no olvidemos que los mercados no suben por datos puntualmente, digamos, positivos, suben por expectativas. Al mercado le alcanza la expectativa, digamos, ¿no es cierto?
Entonces el mercado no necesita solamente el dato positivo para que suba. El mercado con que vos le des expectativa ya sale a pagar, digamos, ¿cierto? Ve la luz en el túnel y después vemos de qué se trataba esa luz, digamos, ¿cierto? Entonces yo creo que tiene que ver un poco con esto, tiene que ver con que hay una filosofía operativa que es necesaria, que los obliga también a empezar a tomar posiciones, digamos, cuando por ahí no tienen todas las condiciones, pero seguramente también se basa en una combinación de ambas cosas, digamos, ¿cierto? Donde, bueno, si ven el mercado en caída, parte un ejemplo, mirá, ahora mismo lo hemos vivido lo más cercano que tenemos todos, lo que hemos escuchado desde marzo hasta la fecha, las debacles que se iban a armar en el mercado eran impresionantes. Te asustaba solamente mirar las noticias. O sea, no había uno que te diga el mercado va a subir, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, todo era, tengo ahí digamos, un cómics que extraje, digamos, que no me acuerdo dónde lo saqué, que te mostraba, decía que la mesa de debate de los traders luego de la caída de marzo por el COVID, por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Decía, luego de la caída, cuando el mercado comenzó a recuperarse, la única conversación era si lo que venía era una debacle, una crisis, una depresión o un crack, ¿viste? O sea, decir, bueno, esa era la duda nada más, no era simplemente, a ver, a uno preguntándose, che, si sube esto. Entonces lo que te quiero mostrar al fin y al cabo es que las grandes manos tampoco saben bien qué es lo que va a pasar, digamos. Pero ellos tienen cierta movilidad y tienen que trabajar desde el punto de vista. Yo creo que utilizan las dos herramientas y como todo, digamos, ¿no? Y tratan de ver básicamente dónde es más conveniente en el momento y correr. O sea, no me imagino Warren Buffett mirando gráficos al fin y al cabo, ¿no es cierto? Un ejemplo que estoy dando, ¿no? Yo creo que en definitiva toma gráfico debe tener capaz que 100 analistas técnicos, 200 fundamentales, pero al fin y al cabo el tipo tiene una filosofía. El tipo cuando compra ciertos valores me da la impresión de lo que hace es mirar el negocio al fin y al cabo, ¿no? O sea, es decir, mira el negocio, a ver qué tan depreciado está ese negocio y qué potencial tiene hacia adelante. Luego el análisis técnico seguramente le servirá para buscar el timing y el fundamental para ver qué tanto puede retrasarse esa recuperación, imagino yo, ¿no? Pero es una interpretación que estoy haciendo, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que todos nos basamos en algo o tratamos de justificar algo, por qué compramos y por qué vendemos, ¿no? Mucho de lo que estás hablando es lo que hablamos con el profe Jorge Fedio durante todos estos meses, viendo el mercado día a día, de qué estaba pasando, dicho con las mismas o tal vez con otras palabras, lo que vos acabas de describir es lo que veía y nos contaba a nosotros, y bueno, pensábamos todos juntos, tal cual, cuando estábamos en estas caídas de marzo, bueno, empezó en febrero, luego todo marzo y a fin de marzo ese rebote y ese escepticismo terrible que había, ¿viste? Y que también a nosotros nos dicen y a Jorge, de que te vas a hacer pelota, te vas a fundir, y ahora que estás diciendo que se va a dar vuelta y que esto se va a hacer, ¿viste? Pero bueno, se dice eso, que los mercados alcistas nacen del escepticismo. Eso es una gran frase, ¿no? Muestras hay para eso, para justificar eso muestras hay, lo que no significa de que uno por esta filosofía significa que va a meterse en el medio, digamos, de la boca del lobo, como quien dice, ¿no es cierto? Todo obviamente que uno trata de ir, obviamente, viendo cómo se va desarrollando y obviamente por eso digo, uno tiene que darle prioridad, porque a veces por ahí puede confundir la idea cuando uno está diciendo estas cosas, por ahí dice, bueno, entonces cuando todo es negativo yo salgo a comprar, bueno, no. Tenemos un montón de experiencia donde, viste, algo que estaba mal estuvo peor, digamos, ¿no es cierto? La realidad es eso, ¿no? Tenemos un montón de experiencia de eso, ¿no? El punto es, yo lo que digo es, en el momento que todo está mal, lo que digo es, en un momento uno tiene que hacer un freno y decir, che, no será el momento de empezar a ver ahora el mercado, o sea, mirarlo con una perspectiva diferente, no es simplemente hacerle frente a la tendencia, porque iría contra nuestra filosofía como analista técnico, digamos, pero sí, en definitiva es. Y a veces ser contrario a opinión en el mercado te sirve, ¿viste? O sea, es importante, me parece. Claro, también uniendo esto que vos decías hace un rato de cómo tienen que operar las manos grandes, de que para armar la posición operan en contratendencia porque no pueden ir a favor de tendencia porque el precio se les va para cualquier lado y después no la pueden vender, y nosotros sí podemos operar con tendencia. Bueno, eso también tener en cuenta que nosotros no tenemos la espalda tal vez para bancar una baja o ir en contratendencia tanto como si las manos grandes, ¿no? Porque bueno, compran un Mirá, poquito, sigue bajando. un ejemplo de eso, bueno, vos sabés que cuando Fino, bueno, obviamente como te dije, yo empecé en el 96, imagínate, tengo cuántas crisis vividas en todo este recorrido, ¿no? O sea, desde el punto de vista de que he tenido la experiencia de ver muchas cosas y anécdotas sobran, ¿no?
Pero para darte un ejemplo, en el 2008, me acuerdo cuando fue la debacle del sector financiero en Estados Unidos, me acuerdo que Warren Buffett empezaba en un momento, en un punto de caída. Vos imaginás que la bolsa de Estados Unidos hizo techo en el 2007, particularmente, que sin embargo la caída importante empezó a partir de Lehman, diría yo, digamos, donde el mercado se acelera, que eso fue hacia mediados del 2008, más precisamente, y el mercado cayó, bueno, fuertemente hasta octubre, y luego te hizo casi como un medio doble piso en marzo del 2009, por decirlo de alguna forma, ¿no? Donde tuviste el piso finalmente de la caída. Pero es decir, en un punto, en un momento, me acuerdo muy patente de que Warren Buffett mostraba, decía, bueno, es momento de empezar a comprar acciones americanas. Y empezaba a tomar posiciones y mostraba, como muestra las carteras, viste, que a veces que él compra y demás. Yo me acuerdo que había un momento que uno veía que ciertas posiciones estaban 25% abajo, viste. Entonces, yo me preguntaba, digo, pero este Warren Buffett, o sea, decir, este es un salame igual que yo, decía yo, internamente, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, si tiene una posición 25% abajo, entonces la verdad que el timing de él es exactamente el mismo que el mío, ¿te das cuenta? Entonces, uno puede dar cuenta, sí, pero lo cierto es, bueno, habría que ver qué cantidad compró él ahí, digamos, cuánto puede soportar, digamos, ¿no? Entonces, yo siempre trato de decir, bueno, quizás nosotros tenemos la espalda que pueda tener Warren Buffett, pero sí uno puede tener la filosofía. Seguramente lo que compró ahí, él no compró todo su capital, compró una porción minoritaria que de alguna forma le permite ir haciendo base, y obviamente el 25% no le cambiaba el panorama demasiado, digamos. Él jugaba al movimiento de fondo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros también, aquellos que de alguna forma somos independientes, y digamos, y uno puede también estar, puede tomar la filosofía de eso, y obviamente lo que no tengo que hacer es en esos periodos salir a poner el 100% del capital. Quizás, bueno, poner el 10%, 15%, 20%, lo máximo que me permita a mí. Che, puedo soportar un 20, 30% abajo, y bueno, sí. La realidad es, si eso lo puedo hacer, bueno, perfectamente estoy en la misma condición, porque ellos también han estado 25% abajo. No es que vos tenés que sentirte un tonto porque estás 25% abajo. O sea, quiero contarte esto porque me acuerdo patente, lo he vivido en ese momento, y uno, y al fin y al cabo, decía, bueno, entonces, no es que Warren Buffett siempre gana, también pierde, ¿no? ¿Me explico? Pasa que a la larga la ve bien, digamos, a la larga ha ganado, y es Warren Buffett justamente porque, bueno, ha sabido soportar los embates de incluso estar 25-30% abajo también, ¿no? O sea, lo cual psicológicamente no es menor. Muy bueno que empieces a nombrar estas cosas de la cantidad de la posición, las cantidades de dinero, la pérdida y demás, porque algo que yo te quería preguntar tiene que ver con la inversión, porque veo que hay mucha confusión, y como esto es un espacio para los pequeños inversores, los inversores independientes, y la idea es que esas ganas de más poder que tenemos los inversores pequeños se pueda satisfacer y se pueda empoderar usando el concepto de poder, sacándonos los vicios y sacándonos los principales errores que solemos cometer. Yo veo que hay un error que también lo he cometido yo y probablemente tal vez lo sigo cometiendo, pero para ir desterrando esto, quisiera preguntarte si un buen analista es un buen inversor. No, ¿Qué la te respuesta parece? es no. ¿Por qué? Porque básicamente tiene que ver con esto, el manejo del dinero, el manejo, digamos, el management no es lo mismo que el análisis, digamos. Yo puedo ser un excelente analista y capaz que decir, ¿qué quiero decir con esto? Yo puedo hacer una proyección en este preciso momento, decirte, mira, me parece que Galicia puede, en este momento, que no me acuerdo cómo cerró ayer, pero ponerle, estuvo ahí en 11, supongamos, ¿cierto? No me acuerdo del cierre de ayer de Galicia, por ejemplo, ¿cierto? Digo, mira, me parece que Galicia se puede recortar ahora a la zona de $9 y después irse a la zona de no sé, $15, $20. Por darte una proyección, estoy tirando cualquier cosa, ¿no? Pero a modo de ejemplo, ¿no? Y capaz que el análisis es acertado. El punto es, bueno, la pregunta es, en ese momento es, yo tenía que trasladarlo desde el punto de vista operativo. A ver, perfecto, ¿dónde ponía el stop loss? ¿Cuál era el riesgo que estaba asumiendo? ¿Qué cantidad de capital estaba exponiendo? ¿Qué representaba ese capital respecto a mi cuenta comitente? ¿Qué pasaba si en vez de que iba a 9 iba a 7? O sea, es decir, hay un montón de condiciones. A mí el análisis, posiblemente si Galicia vuelve a 7 no me cambie demasiado. Sin embargo, si yo estoy dentro de la posición, pierdo mucho más, digamos. ¿Me explico? Entonces, es decir, hay un punto que tiene que ver con el manejo del dinero, que tiene que ver con, indudablemente, el management, que creo que claramente todos debemos diferenciar. El análisis va por un lado y el management va por otro. Incluso, y te habrá pasado, Martín,
que incluso en momentos donde uno está equivocado en cuanto a análisis, porque capaz que estás equivocado, no necesariamente pierdas plata. O sea, no sé si te ha pasado. O sea, básicamente, si mira, yo pienso que el mercado tiene que ir a tal nivel, va a ser, no sé, un hombro, cabeza, hombro. Está definiendo, vas, comprás con el quiebre del cuello, para darte un ejemplo. Y capaz que el mercado no te hace el recorrido del hombro, cabeza, hombro, y se hizo un recorrido interesante, pero hizo el recorrido, digamos, después ajustaste stop loss y ganaste plata, pero no hizo el mercado el objetivo que vos esperabas que haga, ¿entendés? Entonces, ¿y por qué? Y bueno, porque en definitiva vos hiciste el análisis, hiciste un análisis, el análisis no fue el acertado, digamos, la realidad, pero parte de ese recorrido lo optimizaste con una buena estrategia, con un buen stop loss, fuiste ajustando tus riesgos, yo qué sé. Y al fin y al cabo estuviste errado, pero ganaste plata igual. Entonces, lo que quiero llegar es, me da la impresión de que va dos carriles distintos. Claramente el desafío que tenemos cada uno de nosotros es, creo que es un desafío que buscamos cada uno, es, bueno, complementar los dos, queremos los dos. Yo quiero ser un buen analista y tratar de optimizar ese análisis, obviamente, en la mayor rendimiento posible, obviamente, ¿no es cierto? Pero sabemos que en realidad una cosa no está asociada a la otra. Después, ni que hablar el tema de la psicología, ni que hablar, ¿no es cierto? O sea, el manejo de las emociones en el trading o en la toma de decisión con respecto a la facilidad que podemos tener cualquiera de nosotros decir, no, me parece que el mercado va para arriba, el mercado va para abajo, ¿no? O sea, no es lo mismo, claramente, ¿no? Cuando está la plata ahí adentro, es una sensación definitivamente, ¿no? Sí, ahí viste que, bueno, dicen que, digamos, el dinero a las personas le toca en un lugar en su mente que nada más le toca le dispara determinadas emociones que solo el dinero hace. Entonces, bueno, cuando tenemos el dinero puesto, no es lo mismo cuando estamos mirando el gráfico sin nada de dinero puesto que cuando ya le pusimos, digamos, en nuestro capital o nuestro dinero en esas operaciones y en ese análisis y ahí, claro, nuestra psicología cambia por completo respecto al momento cuando solo era un gráfico. Y bueno, entonces entendería que por lo menos podríamos decir que es tan importante, igual de importante, el manejo del dinero que el análisis, ¿no? Es, por lo Sí, menos yo es diría igual de que importante. es más importante, que es más Más importante importante. de mi punto de vista, ¿no? Yo creo que yo siempre le doy un porcentaje, digo, bueno, a ver, el análisis debe ser un 20% fundamental technical y el 80% de management, me da la Ah, impresión. bueno. O sea, le doy un mayor prioridad muchas veces a eso, y eso que soy analista, imagínate, ¿no es cierto? No soy trader, ¿no? Entonces, pero ¿por qué digo? Porque en definitiva he visto hacer eh, grandes líos, te das cuenta, comerse la cuenta comitente básicamente por un error de simplemente capaz que trabajaste un año en la cuenta comitente, fuiste bien y un solo lío te volteó la cuenta, ¿te das cuenta? Entonces, esos errores son los que no se tienen que cometer. Mira, hay una estadística que dice que, no sé si la conocés, la famosa estadística del 90-90-90. ¿Conoces? Que dice que el 90% de la gente pierde el 90% del capital en 90 días, digamos, ¿no es cierto? Y esto está asociado justamente a, bueno, vos sabés que la dinámica operativa en los últimos años, hoy cualquiera puede operar, comprar y vender mercado desde el teléfono móvil, o sea, si se quiere, y vos sabés que los brokers hoy por hoy en el mundo te dan apalancamiento, abrís cuentas comitentes con $2.000, con $5.000, digamos, con un poco de dinero, en definitiva vos abrís cuentas y bueno, y estás operativo, digamos, 24 horas si querés, digamos, ¿no es cierto? Y accediendo a mercados que en otro tiempo era imposible acceder, ¿no es cierto? Por razones de comisiones, por razones de un montón de circunstancias. Entonces, la realidad es que hoy tenemos una conectividad y la tecnología nos ha permitido acceder a cualquier tipo de mercado en tiempo real y de donde nosotros queramos, digamos, claramente, ¿no es cierto? El punto es, si vos no haces un manejo racional del dinero, por más que sea buen analista, puedes estrellar la cuenta rápidamente. Entonces, me da la impresión de que es muy importante separar las dos cosas. ¿Cuántas veces te ha pasado que en realidad decís, mira, yo creo que el mercado va para aquel lado? Y después cuando vos mirás riesgo-beneficio y cuánto puede impactarte, por dónde tenés que poner el stop loss y cuánto puede impactarte, decís, mira, en realidad, capaz que es muy arriesgado, capaz que mi cuenta comitente no se la banca, te das cuenta. Entonces, bueno, entonces, capaz que ahí sí fue acertado, pero no te convenía, porque corres un riesgo muy alto. Entonces, me da la impresión de que tienen que ir por recorridos diferentes
como te dije, y bien mencionabas recién vos, la psicología que juega cuando está el dinero adentro es muy importante. Y uno ahí tiene que aprender a conocerse, no es fácil conocerse, digamos, ¿no? Nuestro cerebro no está preparado para racionalizar todo el tiempo. Nuestro cerebro está preparado principalmente para reaccionar, digamos, ¿no? Y si no sabemos, o sea, reaccionamos mucho más de lo que pensamos, ¿no es cierto? Entonces, si no ponemos las cosas bien claras desde el comienzo, me parece que el recorrido para poder, lo que queremos todos, lograr consistencia operativa, es necesario estructurarse, me da la impresión, ¿no? Es importante eso. Lo que acabas de decir, le quiero decir a todos los que están viendo la entrevista a Rubén, es clave para entender esto que hablamos de clave bursátil cuando uno cae siempre en un vicio, ¿no? Los pequeños inversores, especialmente los nuevos, de decir, che, no sé, vi que tal papel hizo tal figura o me pareció. ¿Es entrada? ¿Es compra? O me dicen, nos ponen en los comentarios los videos, Martín, tengo Pampa, vendo. Entonces, yo lo que digo, fíjense lo que dice Rubén de esta proporción del 20% del análisis, el 80% del manejo del dinero y la psicología, de que por ejemplo, hay una resistencia, ¿no? Que una acción rompa la resistencia, no necesariamente significa que vos tenés que agarrar tu plata y poner todo en esa acción. O sea, es solamente, según lo que acaba de decir Rubén, puede ser en mayor o menor proporción, pero es solamente una parte, ponerle un 20% el gráfico, decir, ok, sí, se rompió la resistencia. Después, a hacer un trade exitoso a partir de ese dato, requiere mucho más cosas que tienen que ver con cuánto dinero tiene el inversor, digamos, y qué flujo de dinero tiene, es dinero de su salario, cuánto dinero puede destinar, o sea, son muchísimas cosas del manejo del dinero de esa persona que no tienen, que exceden al gráfico de si rompió o no rompió la resistencia. La realidad, Martín, es que ningún analista, porque ninguno de los analistas nos metemos digamos, en la cuenta comitente del cliente, digamos. Yo no sé el dinero que tienen mis clientes, digamos. La verdad es esa, ¿no es cierto? Entonces, la realidad es que al fin y al cabo hay una parte que es tarea del mismo, de la persona que toma decisión, que tiene que ver con esto de decir, yo no sé exactamente si el stop loss que le estoy sugiriendo es algo que lo afecta a su cuenta comitente o no. Lo desconozco, o sea, sinceramente. ¿Te das cuenta? Capaz que es muy amplio, capaz que es muy corto, no lo sé, ¿te das cuenta? Porque tiene que ver con el marco temporal que la persona opere, tiene que ver con un montón de condiciones. Entonces, por eso mismo creo que es importante que diferenciemos lo que es análisis y lo que es trading o toma de decisión, porque van por dos carriles diferentes. Y a veces se generan esas falsas expectativas, ¿no? El análisis técnico es una excelente herramienta, para mí la mejor, para tomar decisiones y principalmente en dinámica, ¿no? Esto que te decía recién, muchas veces los mercados son dinámicos y creo que el fundamental no cambia tanto como cambia el análisis técnico, nos permite adaptarnos rápidamente. Ahora bien, es una herramienta más, entonces al fin y al cabo nosotros tenemos que ser respetuosos del mercado y ser respetuosos de nuestra posición, que al fin y al cabo es la que nos va a dar sustento, ¿no? Mira, hay algo que siempre se hace en el mercado, capaz que lo conocés, Martín, ¿no? O sea, oportunidades siempre hay, en tanto y en cuanto haya dinero. Si no, se termina la oportunidad. Me gustaría hacerte entrar en la última parte para preguntarte, en base a todo esto que acabamos de hablar recién, a alguien que recién empieza, que muchísima gente en la comunidad de clave bursátil y gente que ve este video también la encuentra por internet, ¿qué le dirías, si hay algún consejo primordial que le podrías dar a alguien que recién empieza, poniéndolo tal vez en el lugar de ese Rubén en el 93, que por ahí hizo el curso en el instituto y todo le parecía difícil, y bueno, todo ese recorrido, tal vez abstrayéndote, ahora que por ahí lo hablaste, no sé si siempre hablas del pasado, ¿qué le podrías decir a alguien que está en esa situación en este momento? No, mira, yo lo primero que diría es varias cosas, ¿no? Pero partiendo de algunas bases, por ejemplo, siguiendo, saquémonos un poco las fantasías buenas y las fantasías malas de lo que es el mercado bursátil, digo, ¿no? La fantasía buena de esto de que entro en la bolsa y me voy a hacer millonario. Saquémosla porque eso no existe, digamos. O sea, le puede pasar a uno o dos con mucho tino, mucha suerte, pero la realidad es que la mayoría estamos ahí peleándola día a día, digamos, desde el punto de vista de los mercados, ¿no? O sea, no es que a veces tenemos buenos momentos, malos momentos, buenos rendimientos, malos rendimientos, pero al fin y al cabo lo que buscamos es perdurar en el tiempo, ¿no? Que esto que sea sustentable
y que seamos consistentes. Ese es un punto importante. La gente cree, bueno, me pongo 2 o 3 pantallas, visualiza mucho el mercado como algo así, digamos, algo simple, y esto no es simple. Entonces yo digo, que no sea simple significa que sea poco accesible. En realidad el mercado te da muchas posibilidades de poder acceder. Hoy por hoy está mucho más factible de poder acceder al mercado, porque básicamente tenés precios por todos lados, porque tenés acceso a cuentas comitentes, a abrir una cuenta con un poco de dinero. Es decir, la accesibilidad del mercado creo que está bastante, es importante, pero tenemos que educarnos, tenemos que aprender. Y esto no se trata de tener mayor cantidad de dinero. No es que el que gana, el que tiene más dinero, mi punto de vista, mi humilde punto de vista, sino también el que entiende cómo trabaja esto, ¿no? Entiende el patrón al fin y al cabo. O sea, nosotros como técnicos lo que buscamos son patrones de comportamiento, ¿no? Los mercados reaccionan, los mercados accionan. Entonces, saber interpretar dónde estamos parados creo que te da mucho más valor que incluso que la cantidad de dinero que puedas estar trabajando allá adentro, ¿no? Seguramente que el flujo, quien tenga un flujo importante puede hacer, puede hacer otro tipo de estrategia un poquito más, digamos, interesante seguramente. Pero esto no inhabilita al que eventualmente recién está comenzando y que, ¿sabes qué? Yo con pocas herramientas, con usar un poquito de algunas herramientas de análisis, no solamente análisis técnico, fundamental y demás, y entendiendo cómo se mueve esto, entendiendo de cómo se comporta esto, bueno, y haciendo un buen manejo del dinero, siendo básicamente disciplinado, me da la impresión de que los resultados llegan solos, simplemente los llegan solos. No veo que, no sé, para nada considero que el mercado sea un imposible, creo que en realidad uno trabaja todo el tiempo sobre las probabilidades. Puede salir mal una vez y obviamente puede salir mal, puede ser una probabilidad y no es una certeza, pero al fin y al cabo lo que uno busca es la consistencia en el tiempo, ¿no? Y la sustentabilidad. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Así que yo los animo porque, bueno, hace 25 años que me dedico a esto, he pasado de todo, digamos, y al fin y al cabo uno está acá, digamos, ¿no? Y es la pasión de uno y uno ve que en realidad no siempre he ganado, gracias a Dios he ganado y he perdido, digamos, porque a veces las pérdidas son muy buenas también te podía contar un montón de anécdotas, pero son muy buenas también para hacerse fuerte en ese momento. Lo importante es que, como le dije, no perderse digamos, no olvidarse de que las oportunidades siempre aparecen, pero hay que estar en el mercado para estar ahí. Entonces, para permanecer, es importante, bueno, hacer las cosas bien en la educación, ¿no? Y eso es un poco el punto que quería remarcar, principalmente para los que recién comienzan, ¿no? Destaco mucho lo que decís de cerrar las fantasías al principio y esto de hacerse millonario de golpe es algo que nosotros mucho en Clave Bursátil tratamos de hablar de este tema porque tal vez es algo que, bueno, como incentivo al principio le puede servir a algunas personas para acercarse al ámbito y, bueno, no necesariamente las personas, bueno, digamos, tengan que no acercarse a la bolsa, si bien tienen esta fantasía que es falsa, de que sirve para hacerse millonario, y que en realidad, y a mí me ha pasado, me acuerdo cuando la primera vez que hice el curso de opciones con Alexis Chubarov en Clave Bursátil, y él nos desterró esto de manera muy cruda con números, de que yo compraba opciones de frente. Yo no sabía nada sobre las opciones. Yo sabía que eran algo que lo comprabas y que subía o bajaba, pero no sabía por qué tenían el precio que tenían. No sabía que estaba la prima y todo, pero yo decía, bueno, no sé, yo lo compro en 1 y trato de venderlo en 2. No sé por qué. Y entonces cuando la primera clase que hice, que él empezó a mostrar cómo operaba, y decía, mirá, gané tanto, yo decía, pero yo una vez compré un call y subió 80%. Y hace operaciones para ganar el 20, el 30, el 50, es un gil, yo gané el 80. Y cuando le dije, che, no, disculpa, pero vos nada más querés ganar el 30. Y yo decía, si yo una vez gané el 80, y así, y ahí empecé, bueno, él nos mostró, siempre le muestra a los alumnos, hace la comparación matemática de cómo le va a alguien que va de frente con un call y cómo le va a alguien que tiene un bull, ¿no? Y ahí empecé a entender este concepto, esta idea que es muy difícil inculcarle a todos los demás y a mí todavía me la trato de inculcar, es no tratar de agarrar todas voladuras y multiplicar la plata, porque ese camino que no es sostenible o sustentable te termina haciendo destruirte. O sea, es una mala práctica tratar de perseguir esa fantasía de duplicar, triplicar la comitente de golpe, o sea que todos quisiéramos hacerlo, ¿no? Y si alguien lo hizo, felicitaciones, pero la actitud que conlleva tratar de perseguir eso
te termina haciendo que te fundas o te destruyas. No es una actitud sustentable para un inversor, ¿no? Es mejor ganar una cantidad moderada todos los días o todas las semanas o todos los meses de manera estable y pareja durante mucho tiempo que estar ahí como tratando de pegar un pleno, ¿viste? Como se dice en el casino, y hacerse rico de un día para el otro. Y creo que eso Tal también cual, tiene que ver. yo creo que Sí, los rendimientos tienen que verse al año, digamos, ¿no es cierto? Los rendimientos tienen que verse en el plazo, no tienen que verse día a día ni nada por el estilo. Justamente las opciones, cuando la gente entra al mercado, todos que hemos conocido por primera vez la opción dijimos, listo, esta era la mía, digamos, ¿no es cierto? O sea, era como decir, era la más fácil, pongo poca plata y puedo ganar mucho. Y creo que varias veces nos quedamos con los calls ahí esperando que ganar mucho y se nos llenó todo el dinero, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ese punto creo que de alguna forma uno tiene que aprender también a ese tipo de cosas que, bueno, al fin y al cabo es clave en mi punto de vista, ¿no es cierto? Me parece que es clave que tengamos claro, básicamente, que no queremos ganarle, no queremos ser campeones del trading, como siempre digo, ¿no es cierto? Tenemos que ser, en realidad, bueno, lograr consistencia en el tiempo, ¿no? claro, y aparte va en contra de este prejuicio que hay tan nocivo sobre el mercado de la timba, ¿viste? Que es la típica lugar común donde se cae para criticar desde el desconocimiento. Entonces es importante todo esto que está diciendo Rubén para que nos demos cuenta que el mercado puede ser timba si lo usamos mal. Pero ¿cuál es el problema de usarlo como timba? Que ensuciar la reputación del mercado, eso es lo de menos. Nos vamos a arruinar nosotros, nuestro capital lo vamos a perder, vamos a sufrir pérdidas si nosotros mismos tenemos una actitud de timba hacia el mercado. O sea, en realidad hay que tratar de que el mercado no sea timba no por él, sino por nosotros mismos, para poder ser inversores sostenibles y no ser apostadores, ¿no? Esa sería la principal Lo que pasa es diferencia. que tampoco Martín nos ayudan mucho, digo, las películas y demás. Todas las películas que asocian al mercado siempre tienen que ver con una estafa atrás, con algo que ¿entendés? Como decía, no sé si vos viste, uno repasa las películas asociadas al mercado bursátil y nunca es algo que decirme, esto me mejora la vida, ¿no? ¿Cierto? No, todo tiene que terminar en una gran estafa, en una gran, ¿entendés? Y bueno, creo que eso también genera en la multitud como diciendo, sos de la bolsa, no, entonces sos un ladrón, ¿viste? O sea, una cosa así, digamos, y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, creo que había que sacar un poco de eso de eje y darse cuenta que en el mercado de capitales le podemos sacar mucho más provecho que el que sacamos en Argentina, ¿no? O sea, y no necesariamente justamente timbeando, sino justamente financiándonos, un montón de condiciones bueno, que seguramente esté asociado a la apertura y al crecimiento del mercado capital argentino, que lamentablemente siempre estamos lo mismo, ¿no? Me gustaría que cada vez seamos más, la verdad, ¿no? Bueno, ese es el fin, uno de los principales fines de Clave Bursátil como grupo y supongo que de otras comunidades de inversores también, que seamos cada vez más con una actitud constructiva y sostenible frente al mercado. Y hay algo que tiene que ver con esta entrevista, que, bueno, uno siempre puede enseñar las cosas, ¿no? Uno puede tomar un curso de Elliot, uno puede tomar un curso de opciones, pero lo que uno tal vez no puede asimilar de una manera tan rápida como con la educación es la experiencia de personas que han pasado años haciendo esto y la única manera que encontramos, pero que es muy buena por suerte, de poder recibir la transmisión de la experiencia de otros, de unos a otros, es este tipo de cosas como esta charla con vos, Rubén, donde haciendo un recorrido de tu carrera y viendo cómo pensás las cosas, podemos nutrirnos al menos un poco de esa experiencia que vos llevas de 25 años, tal vez alguien que lleva algunos meses o pocos años, pueda, escuchando esto, tratar de captar un poco de esa experiencia y entonces de una manera es como una especie de apalancamiento de experiencia, ¿no? Yo en un año tengo poca experiencia propia, pero escuchando a Rubén, escuchando a Jorge, escuchando a Francisco Mancuso, a Alexis, a Sucho, a Rubén Pascual y todos los que acabamos de mencionar al principio de la entrevista, bueno, saco un poco de su experiencia larga para hacerla propia y no caer en los errores que ellos cayeron, aunque los errores nos sirven para tener aprendizaje, ¿no? Sin errores no aprendemos nunca. Así que bueno, también vamos a cometer algunos errores. Esperemos que sea con poco dinero para que nos cueste un poco, ¿no? Eso es algo que se aconseja. Es clave, no, es decir, es tal cual lo mencionaba Martín.
en realidad, obviamente, las experiencias son muy valiosas. Uno, ojalá, digamos, todo el tiempo. La verdad que el laburo que están haciendo, los felicito porque obviamente creo que claramente es constructivo y necesitamos apuntar para que cada vez más gente. Yo soy muy optimista porque las nuevas generaciones cada vez se metan más en el mercado de capitales, porque creo que cada vez el mercado está generando la idea de cada vez más gente joven. Yo veo en el mercado y eso me gusta, porque creo que eso está muy bueno, digamos, ¿no es cierto? Porque te muestra de que hay una apertura, bueno, a nuevas generaciones que se van metiendo, que van entendiendo los conceptos de base. Bueno, para mí eso se va a ir en el tiempo claramente, bueno, desarrollando. Obviamente necesitamos gente como ustedes que formen a la gente para que no caigan en las trampas que habitualmente cae la mayoría y que simplemente sea una visita al mercado de capitales y hasta nunca más, digamos, ¿no? La idea es justamente que se queden, que sepan de que todos que estamos en el mercado hemos ganado o perdido y que tenemos que hacer un recorrido y simplemente, bueno, aprender y ser disciplinados, lo más importante. Respetar el mercado por sobre todas las cosas y obviamente sacar el mayor provecho en la medida que uno va, bueno, que va aprendiendo. Es muy enriquecedor, volviendo a la analogía inicial de como si dentro de la tribu de los distintos grupos bolseros, nosotros, grupo, digamos que nació el profesor Jorge Fedio, ahora hablando con vos, que sos de una escuela más de Elliott Wave, nos parece súper enriquecedor poder recibir toda esta experiencia desde un punto de vista un poquito diferente, solamente en una cuestión de metodología, en algunas cosas, pero ver que vemos las mismas cosas y poder nutrirnos de tu experiencia también. Y para concluir, bueno, acá presente, aunque estaba entre las sombras, está el profesor Jorge Fedio, que es el cacique de nuestra tribu de analistas. Entonces, bueno, darle el paso para saludar a Rubén con Jorge para concluir la entrevista. Hola, Jorge. Sí, gracias, Martín. La verdad que muy satisfecho con que te salió, Rubén, la beta docente, porque durante todo el tiempo estuviste con eso de disciplina, de aprovechar las oportunidades, pero antes que aprovecharlo y tener el dinero hay que aprender y hay que enfrentar el mercado y respetarlo tal cual es. Y me voy a quedar con una nota risueña yo conocía, mirá que tengo 74 años, pero nunca conocí el 90-90-90. Si me lo preguntabas a mí, era un regordito, ¿sí? Porque no tenía cintura. Yo conocía el 90-60-90, pero la bolsa vos podés perder con 90-90-90. Esa no me la imaginé. ¿Sabes qué? Ya me la compré, ya me la compré. Ya en los cursos lo voy a tener que mencionar. Buenísimo. Me encantó. La verdad que no me arrepiento de haberte convocado porque creí en vos, sabía que eras muy buena persona, necesitaba que hablara, como dice Martín, otro de otra tribu, porque si no van a estar acostumbrados siempre al mismo. Y en la variedad encuentro que es un jardín. Es la variedad la que nos hace más grandes. Y entonces yo, en lugar de oponerme, estoy buscando esas variedades y la verdad que en esta 10 puntos. La verdad que estuviste buenísimo. Bueno, simplemente quería, como te dije personalmente, pero es importante que decírtelo también públicamente, agradecerte porque obviamente tenés muchos años recorrido en el mercado y bueno, la verdad que la generosidad también de considerarme, porque al fin y al cabo también, como decís, vos sos parte de la tribu, de los analistas técnicos, de otra perspectiva. Pero bueno, viste, a veces la gente se cierra, ese tipo de cosas, y es importante, obviamente, generar sinergia y entender que, bueno, que al fin y al cabo estamos todos en la misma y todos buscamos más o menos lo mismo, al fin y al cabo, ¿no es cierto? Agradecerte la generosidad y obviamente a los chicos y bueno, y empujarlos para que continúen el laburo que me parece que claramente, como dijo Martín, es constructivo y como te dije yo, soy bastante optimista para lo que viene. Me da la impresión de que hay generaciones que están llegándose al mercado, bueno, que esperemos que una vez vean el gran bull market de la bolsa argentina, ¿no es cierto? Que a nosotros nos ha costado un poco. O sea, por tramos cortos, pero en general, bueno, nos ha costado un poco. Pero bueno, ya tiene que tocar a ellos, me imagino.
Sí, 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 por supuesto. Muchísimas gracias, un honor para mí poder presenciar este diálogo entre ustedes dos. Tengo ese privilegio, bueno, por estar acá haciendo esta entrevista, pero le traslado el privilegio a todos, la comunidad de Clave Bursátil y todas las comunidades de inversores y todos los inversores que no estén en ninguna comunidad. Los invito a pertenecer, a sumarse a comunidades de inversores, a la que les quede más cómodo, que estén más acorde a su manera de ser. Hay distintas comunidades. Bueno, nosotros somos Clave Bursátil, pero hay muchísimo, pueden también buscar a Rubén Ulloa en sus redes sociales. Te pregunto, Rubén, ¿cómo son tus redes sociales por si la gente te quiere consultar, hablar, ver No, tus análisis? Twitter es @Ushua, Instagram lo mismo, así que fácil, con que mi apellido es suficiente y después mi página web www.rubenjushua.com. O si directamente los contacto a ustedes y suficiente. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias también por estar acá, como siempre. Y bueno, gracias a todos por haber visto la entrevista y bueno, espero que la disfruten y que puedan sacar el mayor provecho posible. Gracias a todos por haber estado ahí al otro lado. Chao, Bueno, gracias. Chao. chao, gracias.